Bien, mis hermanitos, les saludo nuevamente a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos. Hoy es jueves 14 de mayo. Jueves 14 de mayo, mis hermanos. Y allí está el título de la lección. Les consulto a ustedes a ver si lo ven, que lo puedan leer para saber que se ve en la pantalla y que me están escuchando también. ¿Alguien puede decirme el título de la lección para el día de hoy? Préndanme su micrófono, mis hermanitos, por favor, si alguien me puede leer allí el título. ¿No hay nadie que pueda leer, mis hermanos? Otras Otras preguntas acerca preguntas de la acerca de la oración. oración. Amén. Les agradezco, mis hermanos, sí, porque sí, de esa forma sé que están allí y que están escuchando y que están leyendo. Bueno, hemos estado estudiando toda esta semana, la semana antepasada también, acerca de la oración. Y seguramente quedan muchas preguntas por contestar, ¿ah? Pero aquí vamos a responder algunas. Hermanos, yo antes de comenzar con la oración que se hizo hace un momento, nosotros por lo general en esta sala, antes de comenzar, alabamos a Dios con un himno. Y después de la oración que hacemos, meditamos en la palabra del Señor antes de hacer nuestros pedidos de oración. Y de las cosas que puedo decir acerca de la meditación que hacíamos, era acerca de la grandeza de Dios. Hermanos, cuando nosotros comprendemos lo grande que es Dios, nuestra oración cambia. Es totalmente, cambia la perspectiva de lo que es realmente Dios para nosotros. Porque este Dios tan grande, mis hermanos, en su palabra revelada allí, dice que inclina su oído para escucharnos. Hay un versículo por allí también que dice, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Mis hermanos, yo quisiera tomarme un minutito para mostrar un video, si ustedes me permiten, donde habla acerca de la inmensidad del universo. Y me gustaría que todos pudiéramos pensar, mis hermanos, imaginarnos en este universo tan vasto, tan grande, que pudiéramos imaginarnos el tamaño de Dios, de ese Dios que se preocupa por cada uno de nosotros. Si me permiten un segundito, se los comparto aquí. Aquí está. ¿Has pensado alguna vez en la enormidad de Dios? ¿En su tamaño o la magnitud de su poder? Es un concepto difícil de imaginar, porque Dios es espíritu, así que su tamaño no es algo físico. No se puede medir en metros o en millas, en tiempo o espacio. Sin embargo, quizás sea posible vislumbrar aquello que no podemos ver ni tocar, emprendiendo un viaje imaginario a través de su mayor creación. Esta nave nos llevará hasta el borde del universo observable, a una distancia estimada de 400.000 trillones de kilómetros. Viajaremos a la velocidad de la luz, a más de 300.000 kilómetros por segundo. A esa velocidad podríamos rodear la Tierra más de 600 veces antes de acabarnos un bol pequeño de palomitas. Salimos el 1 de enero. Precipitándonos por el espacio, llegamos a la Luna en menos de 1,3 segundos. 4 minutos y medio después, rebasamos Marte. Seguimos hacia los planetas gaseosos gigantes: Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Y solo 5 horas y 20 minutos después de salir de la Tierra, llegamos al planeta enano, Plutón.
A continuación, ajustaremos nuestra trayectoria a un ángulo casi perpendicular a las órbitas planetarias. Detrás de nosotros, los límites de nuestro vecindario cósmico se desvanecen rápidamente. Hemos entrado en el espacio interestelar, el gran vacío entre nuestro sistema solar y la estrella más próxima. Pasa un año, luego 2, 3, 4 años. Por fin, el 19 de abril del 5º año desde nuestra partida, quedamos momentáneamente cegados por la luz del sistema Alpha Centauri. 3 estrellas unidas entre sí por la gravedad. Son las estrellas más cercanas a nuestro Sol. Hemos recorrido casi 42 billones de kilómetros, pero apenas estamos empezando. A 10 años luz de la Tierra, 2 docenas de estrellas adyacentes centellean a nuestro paso. Una de ellas, Tau Ceti, se parece a nuestro Sol. 100 años luz. Estamos rodeados por nubes de gas y polvo en el brazo de Orión de la Vía Láctea. 1000 años luz. La elegante forma espiral de nuestra galaxia se aprecia claramente. La Tierra se encuentra aquí. La Vía Láctea forma parte de una comunidad de al menos 40 galaxias atraídas por la gravedad que forman lo que se conoce como grupo local. Durante el resto de nuestro viaje, cada punto de luz que veamos ya no será una estrella individual, sino una galaxia entera formada por miles de millones de estrellas. Nuestro grupo local se sitúa junto al cúmulo de Virgo, una enorme concentración de unas 2000 galaxias espirales, elípticas y enanas que emiten abrasadoras nubes de plasma y polvo. Esta espectacular creación es el corazón de una cadena de islas cósmicas, formada por la atracción gravitatoria de 40.000 galaxias diferentes. Todas juntas forman el supercúmulo de Virgo, una de las mayores estructuras conocidas por la ciencia. Pero en cuanto nuestra vista se amplía, esta cadena se pierde rápidamente entre innumerables formaciones de tamaño y composición similares. Virgo es solo una gota en un cubo cósmico que puede contener hasta 10 millones de supercúmulos. Y cada uno es solo un delgado hilo en la construcción a gran escala del universo observable. Nuestro viaje nos ha transportado a 45.000 millones de años luz desde la Tierra hasta los límites más lejanos del universo. Una extensa red de filamentos entretejidos a partir de quizá 2 billones de galaxias y estrellas más numerosas que los granos de arena de todos los desiertos y playas del mundo. Entonces, ¿cómo de grande es Dios? Es tan grande como para crear un universo de dimensiones que escapan a nuestra comprensión. Sin embargo, en palabras del profeta Isaías, él puede medirlo todo con los dedos de su mano. El tamaño y la magnitud del poder de Dios no se pueden calcular por medio de las matemáticas o la física, porque Él es omnipotente, eterno e infinito. Pero si exploramos el cosmos con una mente abierta, sin limitarnos a las teorías que solo consideran el azar y la colisión aleatoria de átomos, descubriremos un magnífico tapiz confeccionado por un artista excepcional, que en su día creó todo esto a partir de la nada y reveló destellos de su identidad a través de la grandeza y el diseño de todo lo que había hecho. Para cualquiera que haya mirado alguna vez al cielo en una noche despejada, la evidencia de la grandiosidad y el carácter de Dios brilla más que la luz de 1000 estrellas.
Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Bien, mis hermanos, les pido disculpas si a lo mejor fue un poquito largo, pero era solamente para entrar en contexto, mis hermanos, de la inmensidad del Dios al cual nosotros adoramos, al cual oramos cada día, y poner en perspectiva qué somos nosotros en comparación a lo que es Dios. Y si bien es cierto, este Dios que nosotros tenemos es tan grande, mis hermanos, es un Dios amoroso que se preocupa por cada uno de nosotros y que incluso sabe hasta cuántos cabellos tenemos y cuándo uno de ellos cae de nuestra cabeza. Eh, y, y en este contexto también es que vamos a ir respondiendo las preguntas que se van a hacer aquí, porque aquí tenemos otras preguntas acerca de la oración. Hemos hablado de que primeramente para dirigirnos a Dios tenemos que ir con un corazón sincero y con un corazón humilde. Y cuando hablamos de humildad, mis hermanos, nos referimos a entender el tamaño de nuestro Dios, que podría, hermanos, destruirnos de la nada, pero que en su infinito amor nos da su Hijo, que en su infinito amor nos da una nueva oportunidad, hoy mismo, ¿cierto?, de estar aquí en su presencia para estudiar de su palabra. Entonces, con humildad, saber que necesitamos a ese Dios tan grande en nuestra vida. A veces nos creemos tan grandes, mis hermanos, y ni siquiera alcanzamos a ser polvo en este universo. Yo no sé si alguien quisiera hacer algún comentario antes de que comencemos allí con las preguntas. Bien, vamos entonces a avanzar, mis hermanos. Y la primera pregunta que nos aparece aquí es, ¿por qué debemos orar si Dios lo sabe todo? ¿Alguien quisiera responder a esta pregunta? ¿Por qué debemos orar si Dios lo sabe todo? Mm. Sería reflexionando, ¿no? ¿Por qué un papá terrenal quiere escuchar algunas frases del hijo amado, de la hija amado, ¿no? Y qué se siente cuando escuchamos, ¿no? O escucho, ¿no? Mm, Rechazo, cólera, o me saca una sonrisa, ¿no? ¿Qué se siente? Porque realmente no entenderíamos, así como no entendemos la inmensidad del universo, tampoco podemos entender eso, ¿no? ¿Por qué el Señor quiere escuchar mis pedidos, mis ruegos? ¿Por qué? ¿No? Es bastante reflexivo esta pregunta, hermano. Amén. Gracias, hermano Raúl. Bienvenido. Eh, Hermanos, buenos días. Buen día, mi hermano Justo. Buenos días. Sí, pues la pregunta, como dice Raúl, es muy reflexiva, ¿no? ¿Por qué debemos orar si Dios lo sabe todo? Por ejemplo, él sabe que si uno está enfermo, pues sabe qué problema es, sabe cuál es la solución, sabe todo, ¿no? Sabe, ¿no? Que la gente que aquí, que necesita de todas las personas, sabe. Él sabe todo. Entonces, ahora, referido a nosotros, entonces, ¿para qué oramos? Pues si Él sabe todo, ¿no? Y de repente vienen otras preguntas, ¿no? Si sabe todo y Él es bueno, ¿por qué no nos da eso bueno que necesitamos? Muchas preguntas uno se puede hacer, ¿no? Pero para esta pregunta, hermanos, ¿por qué debemos orar si Dios lo sabe todo? Bueno, digo, orar es conversar con Dios, ¿no es cierto, hermanos? Así como un hijo conversa con su papá. ¿Qué sucede, qué sucedería si yo no oro? Soy cristiano, ¿no es cierto? Ya yo
como persona, no le pido a Dios, ¿no? Pero eh, ¿qué pasa? O una persona también, cualquier persona podría recibir algo de Dios. Ya, digamos, no sé qué cosa podría, sanidad o lo que sea puede recibir. Entonces, generalmente las personas, uno piensa, uy, qué suerte he tenido. No dice Dios me ha dado, sino he tenido suerte. O de repente también, ¿no? O sea, uno de repente cree en otras cosas, ¿no? Un sueño, de repente, uy, mi sueño me ha dicho que esto, qué suerte, ¿no? Entonces, o sea, si Dios da así, sin que oremos, sin que se ore, entonces el ser humano va a atribuir eso lo que da Dios, como que es de suerte y de otras cosas, ¿no? Eh, Eso es lo que, y hay muchas otras opciones todavía, ¿no? Porque también cuando uno ora, eh, eh, este, bueno, más adelante seguramente vamos a ver, pero estaba viendo que en el Espíritu de Profecía está haciendo, dando una respuesta también a esto, ¿no? ¿Por qué debemos orar si Dios los, incluso si le pedimos algo e inmediatamente no nos da, ¿no? Y bueno. Por eso el orar, entonces, me hace consciente, a mí me hace consciente de que estoy pidiendo de Dios. Estoy, entonces, y Dios ve en el momento que me va a dar y entonces yo soy consciente, ¿no? Aparte de eso es de que si no me da inmediatamente es porque está preparándome, ¿no? Sobre todo debe estar la oración junto con la fe, porque puedo estar orando sin fe, por eso oramos, pedimos, nos levantamos, seguimos con la misma preocupación, o sea, no tenemos fe. Y entonces Dios, es imposible que Dios pueda hacer algo si no tenemos fe. Solamente eso, hermana, seguramente después vamos a aclarar más cosas. Amén, mi hermano. Considerando ahí lo que decía usted, hermano Justo, claramente, o sea, entendemos que dependemos de Dios, porque Él es el dueño de todo, ¿cierto? Entonces dependemos de este Padre amoroso, porque o sea, Dios, por ser Dios y soberano, y ser ese Dios tan grande que veíamos allí en el video, mis hermanos, Él podría estar despreocupado de nosotros, pero vemos que por el contrario, es un Dios amoroso que quiere estar en comunión con cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos a Él, cuando oramos, cuando, a ver, ayer veíamos la estructura de una oración. Cuando le alabamos, le reconocemos como nuestro Dios, como creador, como Dios y soberano del universo. Después decía de que confesábamos nuestro pecado también, confesamos que somos, que merecemos la muerte nomás, no merecemos su cuidado. Le pedimos perdón, reconociendo de que solamente Él puede salvarnos de la condición en la que estamos. Y hacemos nuestros pedidos también reconociendo de que Él es el dador de todas las cosas y le damos gracias, ¿cierto? Hablábamos también de la acción de gracias. Entonces, en todo esto reconocemos de que Él es Dios, de que le necesitamos. Y por eso es que debemos orar, porque si es claro, si Él todo lo sabe, pero debemos reconocerle a Él como nuestro Dios. Vamos a leer lo que dice aquí el Espíritu de Profecía. Dice, Elena de White responde así esa pregunta. No es que esto sea necesario para darle a conocer a Dios lo que somos, sino a fin de capacitarnos para aceptarlo a Él, para aceptar a Dios, para aceptarlo en nuestra vida, para, para, para que podamos manifestar nuestra dependencia de Él, ¿cierto? Dice aquí, la oración no hace descender a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva a nosotros hacia Él. Qué increíble, mis hermanos, esta afirmación que hace aquí
el espíritu de profecía, estábamos viendo, mis hermanos, la grandiosidad de Dios. O sea, Él es enorme, pero por sobre todas las cosas, porque nosotros lo que vimos allí fue solamente hasta el borde del universo, lo que la ciencia ha podido estudiar, pero hay mucho más. Entonces Dios es tan grande, es infinito, y Él, cierto, quiere que nosotros nos elevemos hasta donde está Él. Cuando nosotros nos inclinamos, cuando oramos, vamos hasta su trono. Entonces, qué maravilla, mis hermanos, entender esto, entenderlo primero para ser hijos agradecidos por esta maravilla tan grande, y por lo otro también para ser reverentes, reverentes con este Dios tan grande. Esto estaba, mis hermanos, aquí en el camino a Cristo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario respecto a esto que dice aquí, este pasaje? Prenda su micrófono, hermanito, hermanita. Hermanos, creo que aquí en esta cita, como dice ahí, dice, no es que esto sea necesario para darle a conocer a Dios lo que somos. O sea, cuando le decimos, Señor, mira, tengo este problema, me duele esto, aquel, Él sabe. Él sabe. Entonces uno puede decir, pero ¿para qué ya le voy a decir si Él sabe? Ya pues, sabe mis necesidades. ¿Para qué Entonces, pero está diciendo aquí, nosotros tenemos que decir, hablar las cosas así, ¿no es cierto? Aunque papá también, como decía Raúl, sabe lo que le está pasando a su hijo o lo que está pasando con su hijo, y espera que el hijo no diga, hable, no pida así, ¿no? Pero eh, no es porque no sepa, ¿no? Sino, en este caso también, sino, entonces, ¿por qué? Entonces, está dando una respuesta aquí, dice, eh, para darle a conocer a Dios, dice, lo que somos, no, bueno, dice aquí, sino a fin de capacitarnos. La respuesta ahí, ¿no? ¿Para qué Dios quiere que conversemos con Él, le digamos, aunque Él lo sabe, para capacitarnos? Dice, capacitar. ¿Qué cosa es capacitarse, no? Capacitarnos, ¿no? O sea, capacitar, siempre hemos hablado de conocer a Dios, y eso es lo que usted también, hermana Mónica, creo que la intención es esa, de mostrar ese video, aunque lo vi lo último nada más, de la grandeza y el poder de Dios. Entonces, quiere, cuando conversamos que Él, capacitarnos, o sea, mostrarse Él, ¿no? Que lo conozcamos, que Él es la fuente de vida, que Él es el que nos perdona, nos sustenta, el todo omnipotente, todo, nos está capacitándonos. ¿Para qué? A través de la oración, ¿no? Para también aceptarlo a Él. Por ejemplo, pongo un ejemplo nada más, ¿no? A Adán y Eva. Entonces, Dios sabe dónde está Adán y le dice, ¿dónde estás, Adán? Le dice. ¿Acaso se le ha perdido a Dios? ¿Acaso no sabe dónde está Dios? Entonces uno puede decir, pero esa pregunta parece tonta. ¿Por qué le está diciendo dónde estás? Entonces, quiere que reflexione Adán, o sea, en qué posición está, por qué se ha escondido, que reflexione, ¿no? Podría hacer las cosas, Dios solucionar todo el problema sin decirle nada, ¿no? A Adán, pero no, tiene que conversar con Adán, con Eva, ¿no? Entonces, para que ellos se capaciten, ¿cómo van a ser salvos? Es así también lo que está pensando, hermanos, que cuando nosotros vamos al médico y ya nos dice, detecta nuestro problema, el médico ya se dio cuenta, ya me dice, no, tu problema, mira, es este es tu problema. Mira, hay una medicina y te vas a sanarte ya, pero tu problema está acá. Son los malos hábitos que tú tienes, y desde niño, desde tú has adquirido esos hábitos, ¿no? Y entonces, ese es tu problema. Tú tienes que dejar esto, tienes que dejar esto, tienes que dejar eso. Eso es lo que ha generado tu problema. Pero vamos a curarlo con esto. Pero si tú no cambias tus hábitos, vas a volver a tener, y peor va a ser, ¿no? Más grave vas a estar. Entonces, entonces,
me da esas indicaciones, ¿no? Y entonces, si yo no hago esas cosas, voy a estar en problemas, ¿no? Es verdad que Dios quiere sanarnos, quiere curarnos, quiere darnos todo lo bueno, ¿no? Eh, pero hay cosas que seguramente más adelante vamos a ver también, ¿no? Pero eso es una capacitación para que nosotros podamos aceptarlo a Él, ¿no? A través de su palabra lo aceptamos, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere. O sea, que no es que a Dios tenemos que traerlo a nosotros, dice, sino que nos está haciendo conocer, nos eleva hacia Dios, ¿no? Nos hace ver quién es nuestro Dios. Continúa, hermanita, gracias. Gracias, Entonces, hasta hermanito acá Justo. voy entendiendo de que si yo a través de la oración manifiesto mis quejas o mis reclamos o mis pedidos, es porque estoy capacitándome. Porque si dejo de hacer eso, entonces mi capacitación, no estoy capacitándome. Entonces, qué lindo, ¿no? Es como un papá, ¿qué papá no va a querer que su hijo de chiquito que tiene que aprender siempre el papá con ese pensamiento, ¿no? Y la única forma que yo como hijo de Dios tengo que aprender es a través de uno de los puntos es orando. ¿Y qué es orar? Hablar, decir. No importa mal hablado, pero ahí estoy capacitándome. Eso voy entendiendo. Qué bueno. También, hermanito Raúl, y es para entender, mis hermanos, esta capacitación es para entender quién es Dios, dice, para aceptarlo a Él, eh, y para aceptar ese amor que tiene por nosotros, ese cuidado que tiene con nosotros, para entender que nosotros necesitamos de Él. Lo que decíamos a un comienzo, lo que decía nuestro hermano Justo, ¿cierto? Mucha gente puede creer, ah, bueno, yo trabajo, hago esto, yo lo hice, yo me lo conseguí, yo me lo merezco, todo, pero debemos entender que es Dios que nos da todo. Él nos da la salud para trabajar, nos da la fuerza, la energía, ¿cierto? Él es el dador de todo. Y este es el fin de la oración finalmente, que podamos primero reconocerle a Él que es el dador de todo y que Él nos da lo mejor, lo que hemos estado también hablando los otros días, ¿cierto? Vamos a continuar, dice que en efecto Dios conoce nuestros deseos y nuestras necesidades y lee todas las intenciones de nuestro corazón. O sea, a Dios no le podemos ir con una oración engañosa, ¿ah? Y haciéndonos los bonitos, como dicen por aquí. No, a Dios tenemos que ir con un corazón sincero, a Él no le podemos engañar. Si hay alguien que nos conoce, es Dios. Dice que, sin embargo, orar es bueno para nosotros, pues nos invita a hacer una pausa en nuestro ajetreo cotidiano, a reconocer que Dios es soberano sobre todo y ponernos a sus pies. Es decir, aceptar, mis hermanos, que todo lo que Dios nos dé es lo que A ver, no sé si, que no se malinterprete esto. No es que nosotros merezcamos algo, ¿ya? Pero Él nos da eso porque es justo lo que necesitamos para nuestra salvación. Y dependiendo de eso, ¿cierto? Es que algunos reciben más, otros reciben menos, y estamos hablando de los cristianos. Sabemos que el enemigo también le da al mundo, ¿cierto? Y puede hacer gente muy próspera, muy millonaria, pero hablando en el contexto de lo que Dios les da a sus hijos y la prosperidad que les da a sus hijos, ¿cierto? A algunos les da más, a algunos recibimos menos, porque a lo mejor si nos diera más, ¿cierto? Nos perderíamos. Hay un versículo por ahí que dice por allí, no me des mucho para que no sea orgulloso, no, estoy parafraseando, ¿cierto? O no me des menos para no maldecirte o para no quejarme contra ti. Hermanos, Dios nos conoce tanto que sabe justo lo que necesitamos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿ah? Que cuando nosotros vamos a Él y hablamos con Él y ponemos nuestras peticiones a sus pies, las debemos alinear conforme al propósito que sabemos que Él tiene para nosotros. No es que no sepamos cuál es el propósito de Dios para nosotros,
Mi hermano, el propósito de Dios es que nosotros vivamos con Él una eternidad en el cielo o bueno, cuando esta tierra sea renovada. Ese es el propósito, el fin de Dios, salvarnos. Y cualquier cosa que yo le pida que no vaya en esa dirección, eh, lo más probable es que no nos sea concedida. A menos, por supuesto, que nos apartemos de Dios y allí le entreguemos, por decirlo de alguna manera, nuestra alma al diablo, ¿cierto? Y el diablo nos dé todo lo que queremos aquí en este mundo. Pero Dios nos da lo que necesitamos. Entonces, debemos reconocer que Dios es soberano sobre todo, ¿cierto? Aquí dice, y ponernos a sus pies, ¿ya? Ponernos a sus pies porque Él nos dará lo que necesitamos. ¿Algún comentario hasta allí, mis hermanos, por lo que leímos? Sí, algo, hermanitos, ahí importante también esos párrafos, ¿no? Como dice lo que ha marcado, reconocer que Dios es soberano sobre todo y ponernos a sus pies. O sea, por decirlo, nosotros estamos haciendo todo lo que dice Dios. Siempre pongo como ejemplo a los judíos. Ellos obedecen todo y son lo máximo, hermanos, ¿no? Lo máximo en el mundo son premios Nobel, son los mejores científicos, ¿no? Todo es del pueblo, porque obedecen todas las cosas que Dios dice. Pero ellos creen que se merecen todo, ¿no? O sea, se justifican por obras. No aceptan a Jesucristo, no se humillan nada, y ahí está el problema, pues. Nosotros podemos hacer también todo lo que Dios dice, todo nos va bien, salud, trabajo, todo estás bien, ¿no? Y piensas que no necesitas orar porque tú piensas que estás con Dios y así, ¿no? Y entonces ahí crece pues, ¿no? Esa autosuficiencia, el orgullo, ¿no? Y ya no reconoces a Dios y no crees en ti, crees que por ti tú logras estas cosas y así. Pero cuando oramos, porque la oración no solamente es que nosotros hablamos, es que Dios también tiene que hablar. Es una conversación. ¿Y cómo nos habla Dios? A través de su palabra, como estamos estudiando ahora. Entonces, y de que todo esto, lo que hemos logrado de repente, no era con Dios nos ha dado fuerza, inteligencia, sabiduría, son bendiciones de Dios. Entonces nos hace reconocer a Dios como sustentador, como salvador, como creador, y nos ponemos siempre a su pie. Para eso la oración, ¿no? Continúa, hermanita. Ven, gracias, mi hermano Justo. Bueno, continuamos, dice aquí, además, Dios actúa en respuesta a nuestra petición, pero bueno, aquí hacemos una pausa porque hablábamos el otro día, decía un versículo, de que eh, según la voluntad de Él, o sea, Él concede nuestras peticiones, pero no concede esas peticiones egoístas. Hablábamos de eso, ¿ah? De que él responde, ¿cierto? De acuerdo a lo que es mejor para nosotros. Y hemos hablado también respecto a de que esas peticiones tienen, lo dije hace un momento, tienen que estar alineadas con el propósito que él tiene para nuestra vida. Si estas peticiones son de esa manera, ¿cierto? Esas peticiones son contestadas. Ahora también hablábamos ayer de que cuando nosotros insistíamos mucho en una petición, ¿cierto? De repente éramos incluso porfiados con alguna petición. Lo más probable es que Dios a lo mejor cediera, pero después nosotros decíamos, pucha, a lo mejor no hubiese pedido eso. Eh, no sé cómo explicarlo, mis hermanos, no quiero enredarme mucho. Yo les daba el ejemplo el otro día de una hermana que pedía por la salud de su madre que tenía cáncer, pedía por la vida de ella porque su mamá ya estaba en ese momento a punto de morir y ella le rogaba, le suplicaba, hacía cadenas de oración que Dios, que que la sanara, que no se muriera. Y la hermanita no murió, pero sufrió mucho tiempo de su enfermedad del cáncer. Yo no sé, ella incluso ahora está viva, no sé están sus dolencias de nuestra hermana,
eh, pero nosotros debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Eh, Hermano, yo recuerdo que cuando yo estaba embarazada de mi segunda hija, eh, tuve síntomas de pérdida, pero así fortísimo. O sea, a mí me hospitalizaron 2 veces. Yo se supone que no debía moverme porque la hemorragia era muy fuerte. Y, y yo oraba y decía, Señor, yo quiero a mi hija. Siempre lloraba y lloraba porque yo no quería perder a mi bebé. Y bueno, cuando ya mi hija era grande, mi hija fue abusada y a una edad temprana, a los 14 años, mi hija intentó suicidarse y desde entonces ella me decía, mamá, yo lo único que quiero es morirme. Yo sé que ustedes me aman, pero yo quiero morir, no quiero vivir. Y yo pensaba y decía, si yo hubiese dejado que se hiciera la voluntad de Dios, yo amo a mi hija, pero aún mis luchas son con ella porque ella tiene que tomar unas pastillas, porque si no es todo un caos. Perdón. Debemos dejar que se haga la voluntad de Dios. Debemos pedirle al Señor que sea su voluntad porque Él conoce lo que viene, Él conoce el futuro. No seamos porfiados porque Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Dice aquí que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos orar como deberíamos. Y allí está el versículo, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene y no lo que sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, hemos de pedir como conviene, ¿ya? Pero no sabemos a veces pedir lo que conviene, ¿ya? Pero el Espíritu mismo dice aquí que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí el Espíritu Santo que intercede por cada uno de nosotros. Yo no sé, hermanito, si alguien más desea hacer algún comentario respecto a esto que hemos hablado, a este versículo. Tal vez, hermanos, como dice usted, hermana, eh, en sí, cuando oramos, el Espíritu Santo también está allí, ¿no? Para hacernos entender acerca de nuestro pedido. Por decir, un joven, ¿no? O una señorita está enamorada de un joven que no es tal vez cristiano, no tiene principios, valores, ¿no? Entonces, está enamorado y cuando uno ora, no sé, en este caso puede estar pidiendo, Señor, tú sabes, esta persona me está pretendiendo esto, Señor, ¿qué hago, no? Pero el Espíritu Santo es ahí donde actúa y entonces nos hace entender de que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual, no va a haber comunión y todo. Hay una lucha, ¿no? En la oración ahí en lo que se está orando hay un conflicto, ¿no? Claro, uno sin orar nada más puede dar sus pasos, ¿no es cierto? Porque no va a querer orar tampoco porque tal vez se da cuenta ya que está en contra de la voluntad de Dios. Y más vale esos impulsos humanos y uno toma malas decisiones, ¿no? Pero cuando uno ora, entonces el Espíritu Santo no está trabajando para que nuestro pedido sea conforme a la voluntad de Dios, no contrario, porque si es contrario, entonces vamos a sufrir las consecuencias, ¿no? Entonces, es importante por eso conversar con Dios, ¿no? Es conversarte con otra persona, a veces conversamos respecto a alguna cosa y la otra persona te hace dar cuenta, pero mira, tú tienes que saber estas cosas, para comprar tal cosa, tienes que saber esto, ya bueno, porque tú pudiste haber comprado eso y hubieses fracasado, ¿no? En eso.
Entonces, cuando conversas con Dios, el Espíritu Santo, o sea, Dios te hace dar cuenta de muchas cosas y que tu pedido, lo que tú quieres, de repente no es conveniente, ¿no? Entiendo así. Gracias, hermanita. Amén, gracias, hermanito justo. Bien, entonces dice aquí que el Espíritu Santo intercede por nosotros y cuando no sabemos orar, ¿cierto? Como deberíamos, Él es quien allí adecua la oración. Pero es importante, mis hermanos, saber qué cosas debemos pedir, qué cosas no son convenientes para nuestra vida. También nos muestra allí el Espíritu Santo. Vamos a continuar con la siguiente pregunta y dice así, ¿por qué orar cuando todo está bien? A ver si es que alguien allí quiere responder esta pregunta. ¿Por qué orar cuando todo está bien? Prenda su micrófono, hermanito. ¿Quién quiere contestar esta pregunta? ¿Por qué orar, hermanos, cuando todo está bien? Allí a continuación de la pregunta, mis hermanos, ahí aparece más o menos la respuesta. Dice, la autosuficiencia y el orgullo pueden ser algunos de los mayores obstáculos para una sólida vida de oración. Cuando todo está bien, mis hermanos, orar nos hace reconocer que estamos bien gracias a Dios. Nos hace entender de que Dios ha sido el que ha provisto aquellas cosas que tenemos en nuestra mesa. Dios fue el que nos dio la salud para que pudiéramos salir a trabajar. Dios es el que sana nuestras dolencias. O sea, es reconocerle también a Él cuando todo está bien. ¿Alguien quiere comentar algo, mis hermanos? Hermana Mónica, buenos días. Hermano Marcelino. La actitud de Daniel responde a esta pregunta. Daniel no sabía que su vida estaba en peligro, pero su costumbre era orar 3 veces al día y él lo hacía naturalmente. Parece que para Daniel todo estaba bien, pero sin embargo el rey ya había determinado que tienen que morir todos los sabios y él no lo sabía. Arioc, creo se llamaba el jefe de su guardia, quien toca la puerta, tienes que morir. Él no lo sabía, pero él estaba orando. Parece que todo está bien para nosotros igual, pero sin embargo tenemos que orar. ¿Por qué orar? Porque aunque están a nuestros ojos bien las cosas, pero está mal, porque otro está tramando contra nosotros algo, y eso no lo sabemos. Pero Dios que sabe, que conoce todo, para Él nada está oculto. Y además el Espíritu Santo, representante de Cristo en esta tierra, también nos ayuda a aún nuestros pensamientos, porque nosotros no sabemos orar, pues. Porque en Romanos, no sé si lo hemos leído, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, que con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, el Espíritu Santo también, así como Dios quiere lo mejor para nosotros, sabe nuestras intenciones, nuestro corazón, conoce todo, es soberano. El mismo Espíritu también intercede por nosotros, aunque estemos en peligro, pero pareciera que no pasa nada a nuestro alrededor, pero nuestra costumbre siempre debe ser orar, orar a Dios. Entonces, todo camina bien, por eso dice el que si Dios con nosotros,
¿quién contra nosotros? No habría eh, nadie quien pueda oponerse a los caminos de Dios, porque si estamos sujetos, ¿no? Alguien decía lo siguiente: agarró una paja que es fácil de destruir y lo rompió. Mira, es muy frágil y así somos nosotros. Pero esa misma paja, ¿no es cierto? Agarró, pero con un clavo de 4 pulgadas grueso y lo quiso romper, ya no lo puede. Así es el cristiano. Cuando está con Cristo, nadie lo puede derrumbarlo. Eso debemos considerar nuestra debilidad, pero junto a Jesús somos prácticamente invisibles. No porque podemos, sino porque Cristo lo hace todo por nosotros. Amén, mi hermanito Marcelino. Qué buen punto, mis Hermana, hermanos. Me da un sí, segundito, mi hermanito, sí. diga. Eh, qué buen punto en el sentido de que, claro, nosotros pensamos que todo está bien, pero Dios que todo lo ve, sabe el peligro que corremos cada uno en cada momento. Entonces, claro que debemos orar para que el Señor también nos proteja de este mundo, de los peligros que el enemigo pone delante de nosotros. Hermanito, ¿quién iba a hablar? ¿Hermano Raúl o hermano Justo? No, Sí, no. eh, hermana, sí, yo quería hablar. Sí, hermano Justo. Hermanos, justamente esa pregunta muy importante, ¿no? ¿Por qué orar cuando todo está bien? Imagínese a Lucifer mismo. Todo estaba bien para él. Entonces, ¿por qué él tenía que estar en comunión o depender de Dios si todo estaba bien en su vida de Lucifer, de este ángel? O es lo mismo en nuestras vidas también, ¿no? ¿Por qué depender si todo está bien, ¿no? Entonces, el problema es que uno puede creer, ¿no? Que como le pasó a Lucifer, ¿no es cierto? Que él está, como todo está bien, él cree, o sea, llega a pensar de que, porque se está contemplando que todo está bien, piensa que cuando no hay dependencia, cuando no hay oración, entonces cree que de él provienen las cosas, porque piensa, se ve a él, ¿no? Y cree que de él provienen las cosas y empieza a cuestionar las cosas, se vuelve autosuficiente, orgulloso y todo tipo de pecado, porque se está separando, se está independizándose de Dios. ¿No? Entonces, o hay un pastor también que siempre contamos que él predica maravilloso por acá, por allá, las almas, bueno, se rinden a Dios, bueno, pero el asunto es de que él cuenta su testimonio y que no se está dando cuenta, seguramente no está orando como debe ser, hasta que tiene un problema grave y entonces en el problema grave que está pasando y recién dice, Dios mío, ayúdame, ¿no? Y recién vuelve otra vez en la comunión con Dios porque tenía éxito en todo, en todo, en todo. Entonces él trata de cuidar ese aspecto, ¿no? Que a veces uno, todo está bien y piensas que de repente, no inconscientemente crees que es por tus capacidades, que estás logrando una y otra cosa y ya te estás desprendiendo de Dios inconscientemente, ¿no? Puede ser esa nuestra situación. Sí, hermana, continúa. Hermanita, aló. Hermana Rosa, sí, hermanita Rosita, por favor, sigue. Allá, buenos días, hermanita, buenos días. Realmente esta pregunta es muy interesante, ¿no? Que nos dice, ¿por qué orar cuando todo está bien? Y yo me pregunto a mí, ¿todo estará bien? ¿Mi vida estará bien? ¿No? ¿Mis hijos estarán bien? ¿Mis familiares estarán bien? ¿Las cosas que yo hago o que pienso estarán bien? No, hermanita, no está bien. Yo pienso que nada está bien, ¿no? Entonces, por ese mismo motivo, nosotros tenemos que orar, porque la oración no es solo para los momentos difíciles.
es sobre todo una relación viva con Dios. En Primera de Tesalonicenses 5:17 se nos anima a orar sin cesar, no porque siempre estemos en problemas, sino porque siempre necesitamos mantenernos cerca de Él, ¿no? De nuestro Dios. Cuando todo está bien, orar tiene un sentido aún más profundo. Primero, es una forma de agradecer. Muchas veces pedimos cuando falta algo, pero olvidamos reconocer cuando Dios ya ha provisto la gratitud, ¿no? Ya ha provisto, la gratitud no cuida el corazón para que no se vuelva orgulloso ni indiferente. Segundo sería la oración en tiempos buenos, fortalece la fe, es como una relación. Si solo buscas a alguien cuando necesitas ayuda, la relación se debilita. En cambio, hablar con Dios cuando hay paz crea confianza y cercanía. Tercero, nos prepara para los momentos difíciles. Cuando llega una prueba, no empezamos desde cero, sino que ya hay una comunión establecida con Él. Y también porque Dios no quiere solo resolver problemas, quiere compartir la vida contigo, tus alegrías, tus planes, incluso las cosas pequeñas del día, ¿no? Orar cuando todo está bien, es decir, Señor, no solo te busco por necesidad, sino porque te amo y reconozco que todo lo bueno viene de ti. Amén, hermanita. Amén, hermana Rosita, gracias. Ahí teníamos otra respuesta, ¿cierto? A esta pregunta. Y vamos a ir a otra más, que está aquí ya casi al final de este párrafo. Dice, si nos diéramos cuenta de cuánto necesitamos a Dios, acudiríamos mucho más a Él. Si los ángeles perfectos lo adoran y lo reverencian, ¿cómo podemos los seres humanos, pecadores, pensar que lo necesitamos menos? Con mayor razón no necesitamos nosotros, ¿cierto? Dice. ¿Qué dicen Mateo 5:6 e Isaías 44:3 acerca de esto? Y vamos a verlo. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando buscamos al Señor por estas causas también. Y dice aquí en Isaías 44:3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. Necesitamos la bendición de Dios cada día, mis hermanos, para poder subsistir o sobrevivir en este mundo de alguna manera. Solo con su cuidado es que nosotros podemos estar a salvo. Solo con su cuidado, con su bendición, con su protección, con lo que Él nos da, con lo que necesitamos, es que podemos estar a salvo, mis hermanos, en, en este mundo. ¿Alguien más quisiera responder esta última pregunta? ¿Cierto? ¿Cómo podemos los seres humanos pecadores pensar que necesitamos menos a Dios que los ángeles? Nosotros que estamos tan lejos de Dios, eh, somos los que más lo necesitamos, ¿cierto? Vamos a la tercera pregunta que Hermana, tal vez alguito, sí, sí, ahí sí. en esa parte, hermanos, hay otra cosa que dice el Señor Jesús también, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos, creo que dice así, no recuerdo bien. Pero sí, los pobres, los bienaventurados los que son pobres de espíritu. O sea que la persona que realmente pues siente esa necesidad. Por eso, ¿quiénes buscan a Dios, hermanos? ¿Quiénes buscan a Dios? Y la Biblia habla de eso, ¿no? De los que están en la cárcel, de los que están en el hospital, de la gente necesitada, de la gente que se dice que es pobre.
Y que ellos son los que están buscando a Dios, porque están necesitando ayuda, y no hay ayuda por acá, por allá. Entonces, pero la gente que tiene de todo, trabajo, todas las cosas, tiene salud, todo, no tiene tiempo para Dios. Tampoco, estoy bien, yo no, dice. Entonces, y ese hecho de que nosotros, hermanos, así como dice allí, ¿no? Si los ángeles perfectos sienten esa necesidad, dependencia de Dios, esa comunión con Dios, lo adoran pues, por eso, ¿no? Y lo reverencian, ¿no? Por eso es la comunión. ¿Cómo podemos los seres humanos, pecadores nosotros, pensar que necesitamos menos a Dios, ¿no? Que los ángeles, ¿no? Y justo ahí está habiendo de que deberíamos darnos cuenta que nosotros, que somos pecadores, necesitamos más a Dios. Entonces, el ejemplo está en nuestro Señor Jesús, ¿no? Él, aunque no ha cometido pecados, ¿no? Pero él, ¿por qué oraba, pues, no? ¿Por qué oraba? Justamente por eso, ¿no? Por depender del Padre, ¿no? Depender del Padre, ese es el ejemplo que nos deja, ¿no? Si él oraba, ¿por qué nosotros también no debemos? Si nosotros somos pecadores, ¿no? Deberíamos de estar más en comunión con Dios, ¿no? Continúa, hermanita. Justamente. Muchísimas gracias, mi hermano Justo. Vamos a ir a a la otra pregunta que dice así: ¿cuál es el papel de la fe en la oración? Vamos a buscar allí la respuesta en el libro de Hebreos, capítulo 11 versículo 6. Y dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan, mis hermanos. Mira, aquí tenemos tres cosas importantes. Primero, que debemos acercarnos con fe a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué significa fe? Bueno, sale allí una definición en la Biblia de lo que es la fe, ¿cierto? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ah? Pero también esta fe, mis hermanos, es justamente, o sea, nosotros tenemos la convicción, tenemos la certeza de que existe este Dios que a lo mejor es invisible a nuestros ojos, pero que las obras y todo lo que Él ha hecho, las cosas, la obra de sus manos, están a la vista. O sea, sabemos que existe porque podemos ver todo lo que ha hecho, todo lo que hace en las vidas de las personas y en nuestra propia vida. Entonces, esta fe, esto de creer en este Dios maravilloso, ¿cierto? Es lo que tenemos que tener para poder agradarle. O sea, porque ¿de qué forma nos vamos a acercar a Él si no creemos en Él, si no confiamos en Él, si no dependemos de Él? Podríamos decir, si no somos sus hijos, porque un hijo cree en su padre, tiene fe en su padre, confía en todo lo que hace su padre. Los niños pequeñitos a ciegas con su padre. Y es así como debiéramos ser nosotros con nuestro Padre Celestial. Dice aquí porque es necesario que el que se acerca de Dios crea que le hay. Debemos creer primeramente, mi hermano, que Dios existe, que Dios es real. Y no solamente real, como dije, en todo lo que Él ha hecho, en sus manifestaciones gloriosas, ¿cierto? En la naturaleza, en nuestro cuerpo, sino que también, mis hermanos, creer que Él existe porque eh, podemos sentirlo. Hermanos, a nosotros nos preguntan, por ejemplo, ¿cómo que creemos que en Dios si nosotros no lo vemos? Y bueno, Jesús lo explicaba bien cuando decía que podemos, ¿acaso ver el aire? No lo podemos ver, pero podemos sentirlo. Asimismo, ¿cierto? El Espíritu de Dios, podemos sentirlo en nuestra vida. Sabemos que este Dios es real. Y dice aquí que es galardonador de los que le buscan. Mis hermanos, galardonador se refiere aquí, ¿cierto? El Señor da a sus hijos lo que ellos necesitan.
Cuando buscamos a Dios, ¿cierto? No solamente le buscamos porque lo necesitamos, claramente le reconocemos a Él como nuestro Padre, nuestro Creador, como Dios poderoso y soberano, ¿cierto? Pero también porque sabemos que Él nos puede, que Él nos da lo justo, lo que necesitamos, y Él nos premia con eso. A lo mejor yo me estoy enredando, mi hermanito. ¿Habrá alguien más que quiera hacer algún comentario respecto a este versículo? Con el Hermanos, sí, ya. sí, creo que en todos los milagros que vemos que el Señor ha hecho, siempre ha estado la fe, siempre, siempre ha estado la fe. Porque sin fe, por ejemplo, Él no podía hacer milagros, el Señor Jesús no podía hacer milagros en su propia tierra. Eso dice la Biblia, no podía hacer milagros allí. ¿Por qué no podía hacer? Porque no creían, pues. Este es el hijo del carpintero, ¿qué cosa se cree? Dios, ¿qué va a poder hacer? No creían en él. Entonces no pudo hacer milagros en su propia tierra, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Aquí la fe es importantísima, ¿no? En la oración. Y, y ya bueno, en este caso, cualquier ejemplo podemos poner. Por ejemplo, la mujer que estaba 12 años, creo, con flujo de sangre, enferma y tantas cosas. Ella se dio cuenta de que era Jesús el que le podía curar, pero no podía acercarse. Bueno, ella estaba con fe ya de que él es el único que podía curar. Y ni siquiera le ha dicho, cúrame, nada, ¿no es cierto? Solamente ella dijo, voy a tocarle y me voy a sanar. Y creía en eso, creía que Jesús podía sanarle. Y le tocó y se sanó. ¿No? Y la gente, claro, muchos podemos estar tocando al Señor y haciendo cosas así, pero el asunto es que, y uno no logra, ¿no? Ahí la gente que le seguía la tocaba y decía, ¿pero quién me ha tocado? Dice, ¿no? Entonces, pero qué pregunta tonta pueden a decir la gente, ¿no? Todos te están tocando a ti, ¿y cómo vas a preguntar? Es que ha salido poder de él, ¿no? Entonces, y la mujer confiesa y dice, pues, le dice, ¿no? Que ella es la que le ha tocado y se ha sanado, pues, inmediatamente. Y tu fe te ha salvado, dice, tu fe. La fe es importante y en todos los milagros siempre está la fe. Y también eso nos pasa a nosotros, lo pasa a la gente. Hoy día es lo mismo también, ¿no? Si hay fe, hay milagros, pues, hermanos, ¿no? Pero si no hay fe, no hay milagros, pues, hermanos. Continúa, hermanita. Amén, amén. Gracias, mi hermano Justo. ¿Alguien más quisiera contestar esta pregunta de cuál es el papel de la fe en la oración? Bien, vamos a ver lo que nos dice aquí la lección. Dice, reflexiona acerca de la siguiente declaración. La oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser tomadas en cuenta juntas. ¿Ya? En la oración de fe hay una ciencia divina. Es una ciencia que debe comprender todo el que quiera tener éxito en la obra de su vida. Cristo dice, por eso les digo que obtendrán todo lo que pidan en oración si tienen fe en que van a recibirlo. Allí está. Si tenemos fe, vamos a recibir lo que hemos pedido. Hermanos, nosotros sabemos que esto también viene junto con otras cosas. No es solamente eso. ¿Ah? Porque, por ejemplo, cuando habla y dice, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, no basta con creer, sabemos que hay muchas otras cosas. Y también respecto a la oración, mis hermanos, porque una oración de fe no solamente necesita de eso, de creer que se va a cumplir, también tiene que ser una fe, como lo hemos dicho antes, pidiendo cosas buenas y justas, no pedir egoístamente, porque dice de que cuando pedimos para nuestros deleites,
esas oraciones no son escuchadas. ¿Ya? O sea, para que lo tengamos dentro del contexto de lo que es la oración. La oración no es solamente tener fe en que voy a conseguir o que voy a obtener lo que estoy pidiendo. También hay que cumplir con otros requisitos. Hablábamos de la reverencia, hablábamos de otras cosas que tenían que ir en dirección, ¿cierto? Al propósito de Dios para nuestra vida. O sea, no es pedir cualquier cosa por pedir. El Señor sabe exactamente lo que necesitamos, ¿ya? Pero, como dije y lo repito una y otra vez, ¿cierto? Todo tiene que ir enfocado en esa dirección. Vamos a ver, bueno, eso que leí ahora estaba allí en Marcos capítulo 11 versículo 24, ¿ya? Y dice, el Señor Hermanita, aclara que esta es la confianza que tenemos en Él, en que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está esa parte que yo les mencionaba antes. O sea, pedimos con ujú. fe, pero pedimos también conforme a su voluntad. ¿Algún comentario, mis hermanos? Así, hermanita. El Amén. papel de la fe en la oración es esencial, ¿no? Sin fe, la oración se vuelve solo palabras. Con fe se convierte en una verdadera conexión con Dios. La fe da sentido a la oración. Orar con fe es creer que Dios escucha. Aunque no veamos nada todavía, no es repetir por repetir, sino confiar en que Él está atento. También la fe confía en la respuesta de Dios. No siempre Dios responde como queremos, pero la fe acepta que su respuesta es mejor. A veces dice sí, otras no y otras espera. La fe sostiene cuando no hay respuesta inmediata. Hay momentos en que uno ora y no ve cambios. Allí la fe es firmeza, seguir confiando aunque el corazón esté cansado. La fe no obliga a Dios. Eso, esto es importante, ¿no? Tener fe no significa que Dios hará todo lo que pedimos. La fe verdadera dice, Señor, confío en ti, aunque no pase lo que yo espero. Entonces la fe agrada a Dios. La Biblia enseña que Dios se agrada cuando nos acercamos creyendo en Él, no dudando de su amor. En resumen, ¿no? La oración es hablar con Dios, pero la fe es confiar en Él. Las dos van juntas, ¿no, hermanita? Amén, hermanita, amén. Amén, hermana Rosita, qué lindo lo que Al- dijo allí. ¿Me dan un ah, segundito, mis hermanitos? Sí. Eh, Aquí, esto último que dijo usted, mi hermana, la fe es aceptar la voluntad de Dios, es confiar en que esa respuesta que tengo es la voluntad de Dios y es lo mejor para mi vida. Eso es fe, aceptar ese sí, aceptar ese no, aceptar ese espera o ese silencio de Dios. Eso es fe. Gracias, mi hermana Rosita, por su comentario. ¿Alguien más? No alcancé a saber quién era. sí, sí, hermanitos. Sí, justamente, hermanos, para mí de esta lección, el versículo clave de toda esta lección de hoy día está justo ahí en Marcos 11:24 y complementa con Primera de Juan 5:14. Si usted le pincha ahí, hermanita, en Marcos 11:24, justamente ahí está la respuesta, ¿no? A todo lo que estamos estudiando acá y para nuestra propia vida. ¿Qué dice ahí el Señor Jesús? Me parece que es el Señor Jesús que está hablando acá. Dice, por tanto, dice, os digo, miren lo que el Señor nos está diciendo. Yo les digo a ustedes, ¿qué cosa nos dice? Que todo lo que pidiereis orando, miren, está diciendo todo, no está diciendo algunas cosas, sino está diciendo todo lo que pidiereis orando, estamos pidiendo orando, creed, dice, ¿no? Yo tengo que creer que lo recibiré, creed que lo recibiréis. Ah,
Y entonces, ¿qué va a acontecer? Y os vendrá. O sea, y Dios va a conceder. O sea, si yo oro y creo en eso, lo que estoy orando, que me va a dar eso, entonces el Señor me va a conceder. Lógicamente que viene aquí acoplado con el versículo siguiente, ¿no? Donde todo lo que pidamos ahí debe estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, o sea, Él concede. Estamos creyendo, está de acuerdo a su voluntad, porque si yo voy a pedir, Señor, voy a robar este banco, necesito plata, ya, entonces con toda confianza voy, digo, no tengo fe, ya no me va a pasar nada, pero no está pues, conforme a la voluntad de Dios, porque Dios dice, no robarás, ¿no? Entonces ahí está mal, pues, ¿no? Sino cuando está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces eso es lo que yo voy experimentando, por ejemplo, a lo largo de estos días, ¿no? Aquí mi grupo simplemente era un grupito donde no había nadie y entonces y así, y nos hemos convertido en iglesia después en este año, ¿no? Y estamos en pos de nuestra idea es llegar a 4 puntos, ¿no? Y estamos en ese proceso, ya en Puiso, que no había nada, ya se ha construido ahí una carpita y ahí se ha hecho, bueno, están bautizando, todo se está haciendo realidad. Y en esto de sembrar, esta semana que pasó, se ha sembrado y hemos estado caminando no he caminado con Dios, Dios se lo llevó todo. Entonces, uno que cree, o sea, ahora creyendo, yo les cuento, ¿no? El ejemplo, o el testimonio también. Le digo, ya señor, aunque yo estoy mal, recién operado, así señor, voy a ir ahí al parquecito a sentarme, a calentarme ahí. Señor, vamos, acompáñame y tú usas, Señor, es que no soy yo de esa persona que fácilmente habla con otras personas. No, hay otros sí tienen ese don. Pero Señor, tú conoces a la gente, pues no, tú permite, no sé cómo harás, pero que pueda hablar pues, con alguien ahí en el parque, palabra, tú ve, y así. Y total, cada oportunidad que iba, siempre Dios permitía que pudiera hablar así, ¿no? De la palabra y así, ¿no? Y interesante, ¿no? Entonces yo veía que realmente Dios, pues es el que trabaja, ya habíamos dicho que Él es el que dirige su obra y todo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas tenemos nosotros deseos? Por ejemplo, que nuestra iglesia crezca, que podamos llevar algo, que demos estudios bíblicos hasta cumplirlo, todas las lecciones, hasta que se entregue al Señor y más aún, ¿no? Sea un discípulo. Todo eso está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que creer, o sea, estamos orando, estamos pidiendo y ya tenemos que creer que eso, ya Dios nos está concediendo. Y entonces, como creemos, Dios nos concede porque estamos creyendo. Les cuento esto que siempre les he contado también. Un domingo estamos reunidos en la iglesia en la mañana orando y el problema era la tristeza de los hermanos, ¿no? Tristes ahí, faltaba poco para llorar y todo. Una hermanita que hace negocios de compra y venta de carros se iba a bautizarse y han ido a visitar los hermanos con sus desayunos, con cosas, ¿no? Para comer, hacer, alegrarse, ¿no? Que se iba a bautizar. Pero el esposo no conocía a Dios y por lo tanto les votó a todos los hermanos. Los votó como cualquier cosa, los votó, pues, ¿no? Y así que estaban tristes, ¿no? Y entonces ahí en esa mañana decía, ¿qué hacemos? Y me parece que en base a este texto bíblico y todo esto, ¿no? No, vamos a orar por esa persona que nos ha votado. Dice, ya oramos, ya vamos a orar. Ya. Y se ora en la dirección de ese hombre que sea diácono de nuestra iglesia. Y se ora, pues Señor, pues mira tú todo lo que ha pasado, las cosas, y oramos por esa persona que nos ha votado de la casa y así. Y Señor, te damos gracias ya porque él va a ser diácono de nuestra iglesia. En esa dirección se ha orado, hermanos. Hoy en día, no poco tiempo, no nada más, no pasó, y él se bautizó también y es diácono de la iglesia. Eso es así. O sea, nosotros tenemos que creer. Por eso dice el Señor Jesús, si tú tienes un poquito de fe, le dices a esa montaña que se mueva y te va a hacer caso. Y se va a mover, se va a ir a donde tú. Entonces, la fe es así.
pero la fe tiene que ir también, pues, ¿no? Debe estar, ¿no? O sea, las cosas que pedimos, y la fe, de acuerdo con la voluntad de Dios. No puede ser un capricho mío, algo que esté fuera de la voluntad de Dios. Entonces, pues Dios no va a estar allí porque no estamos acorde a la voluntad de Dios. Continúa, hermanita. Amén, hermano Justo. Gracias allí también por aclararnos un poquito más esta parte. Justamente esto, mi hermano, a mí también me llamaba la atención cuando dice, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis. Hermanos, todo lo que pedimos lo recibimos. O sea, ya sea con un sí, con un no, o con un espera o un silencio de Dios, pero toda la oración tiene una respuesta, toda, siempre. ¿Sí? Vamos a avanzar, dice aquí, nuestras peticiones, pues, deben estar de acuerdo con lo que Dios ha prometido y todo lo que recibamos ha de ser usado para cumplir con su voluntad, ¿sí? Cuando cumplimos con las condiciones, el cumplimiento de las promesas divinas nunca falla. Hermanos, Dios nunca falla. Aquí contaba el hermano un testimonio, ¿cierto? Que para gloria de Dios, los hermanos oraron por esta persona y finalmente se convirtió a los caminos del Señor y es un diácono en la iglesia. Qué maravilloso, mis hermanos. Dice que no necesitamos buscar una evidencia palpable de la bendición. A veces no siempre es así, como ocurrió el caso de este hermano, ¿cierto? Pero eh, sí. ¿Quién? A ver, voy a apagar los micrófonos que están prendidos, mi hermanito. Los ruiditos que se escuchan en la casa. Cuando quieran, prenden allí su micrófono. Dice que no necesitamos buscar una evidencia palpable de la bendición. Es que muchas veces cuando buscamos una evidencia palpable, mis hermanos, estamos buscando una señal. Y la verdad es que cuando pedimos señal, estamos tentando a Dios. Y Dios no puede ser tentado. Dios cumple su palabra, Dios es fiel y conforme a cómo es pedido, seguramente se nos hará cuando lo hacemos con fe, cuando lo hacemos buscando su voluntad y no la nuestra. ¿Ah? Pero dice aquí que no necesitamos buscar una evidencia palpable, porque el Señor siempre, siempre contesta. Y cada vez que Dios nos contesta, mis hermanos, ya sea con un sí o con un no, o con que se esperan de repente que se nos hacen tan larga, es porque detrás de eso hay una bendición, mis hermanos. Ahora, la otra pregunta dice, ¿con quién debo orar? ¿Con quién debo orar? Dice, en primer lugar deberíamos orar a solas, solo Dios y nosotros. Esto es como la primicia. Debemos hacerlo porque, hermanos, cuando oramos con otros, no es la misma situación. Cuando, por ejemplo, oramos en un grupo y hacemos oración intercesora, eh, si no hemos tenido esta oración nosotros con Dios, la verdad es que no vamos a sentir el mismo gozo con la oración intercesora, con la oración que hagan otros. Por lo general, hermanos, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando hacemos una oración intercesora o estamos en un grupo y compartimos nuestros testimonios, cuando compartimos la oración, es edificante y hace crecer espiritualmente. Pero lo primero que debemos hacer, como dije antes, primero buscar solos a Dios. La hermana Elena de White nos decía esta semana en uno de sus escritos de que aquel que oraba a solas con Dios se llenaba de algo especial, ¿cierto? Que podía llevar a una reunión, a otro lugar, ¿cierto? Y poner la atmósfera en un ambiente más celestial. Eh, Estoy parafraseando a mis hermanos, pero era más o menos lo que decía, no sé si lo decía ayer o antes de ayer, ¿ah? Pero lo importante de orar a solas con Dios para tener eh, esa comunión, para llenarnos de su espíritu y para esto luego poderlo compartir entre todos los hermanos.
Entonces, ¿con quién es que debo orar primero? Primero con Dios, mi comunión con Él primero. ¿Alguien desea hacer algún comentario respecto a esta pregunta? Sí, hermana, justo lo Sí, que usted está diciendo, hermanita, eso es lo que habíamos estudiado, ¿no? De que lo que primero que tenemos que hacer es orar a solas, no solo Dios y nosotros, ¿no? Eso es importante. Entonces, esa comunión que tenemos, Dios nos hace dar cuenta de una y otra cosa y nos ubica en nuestro lugar, ¿no? Y entonces nos hace, nos vemos ahí tal como somos y todo, ¿no? Y entonces esa experiencia que tenemos lo vamos en la vida cotidiana, damos testimonio. Si estamos en un grupo con hermanos, así, entonces esa experiencia que estamos pasando a solas con Dios, inconscientemente se va a mostrar también, pues, ¿no? En el entorno o en el grupo donde estemos, ¿no? Porque si no oramos a solas con Dios, ¿qué pasa? Es que creemos que estamos bien cuando estamos mal. Y cuando vamos a orar con otros, estamos orando ya mal, ¿no? En otra dirección. Tal vez nosotros nos estamos mostrándonos como Dios y no otras cosas. Por eso primero a solas. Y tal vez aquí, yendo un poquito más allá, hermanos, aunque sea toda la noche, podemos orar y orar, o sea, conversar con Dios. Pero en el grupo, hermanos, debemos orar poquito, entonces, al grano y al punto. No podemos estar orando ahí que esto, aquello, no. Entonces, eso es a solas con Dios, pero si hay una reunión en la iglesia, queremos sembrar, por decir ya, vamos a pedir al Espíritu Santo, tenemos que orar por el Espíritu Santo, al grano, no al punto. No vamos a estar contando aquí, adornando, pensando que lo vamos a convencer a Dios. No, al grano tiene que ser así. Porque si hacemos oraciones largas ahí, otros hermanos que están enfermos y pueden arrodillarse, más están renegando ahí los hermanos, ¿no? Por eso al grano, no seamos como los hipócritas, dicen, ¿no? Que por tu palabrería vas a convencer a Dios. No, no, tú ora, ¿no? Si quieres orar, vas a conversar con Dios, enciérrate en las solas, ¿no? Pero en los grupos donde estemos, ahí al grano, ¿no? Así, lo que hemos ido a pedir a eso, por eso nomás hay que pedir. Bueno, eso, hermanita, continúe. amén, hermano Y justo. también, y Sí, hermana también, Rosita. hermanita, allí se puede agregar, cuando oramos en familia y hay niños pequeños también, ¿no? Y si hacemos una oración larga, los niños se cansan, ¿no? Acá podemos leer, por ejemplo, lo que nos dice Mateo 6:6, dice, ¿no? Entrar en lo secreto, ¿no? Allí nosotros somos sinceros, ¿no? Sin presión, sin apariencia, ¿no? Y entregamos todo lo que nosotros necesitamos a Dios. Empezamos a orar hasta con lágrimas, ¿no? Realmente, entonces la oración que nos dice en Mateo 6:6 que debemos entrar en secreto a hablar con nuestro Dios, ¿no? Pero dice que también es bueno orar con otras personas. Y aquí es importante, dice, elegir bien a la persona. ¿Con con qué personas debemos orar? Con las personas que buscan a Dios de verdad. No serán perfectas, pero sí sinceras, que quieran cambiar y obedecer. Eso también fortalece nuestra fe con personas que confiesan, ¿no? Que nosotros confiamos, tenemos confianza, personas en la fe, ¿no? Como en grupos de oración, hay grupos de oración de mujeres. Yo, por ejemplo, pertenezco a un grupo de mujeres que oramos, ¿no? Tres, cuatro personas, ¿no? Entonces, con esas personas orar, quienes puedan abrir tu corazón sin miedo, con personas que te edifican, no te desaniman. Si alguien ora, pero vive sin interés por Dios, eso puede enfriar tu fe en lugar de ayudarte, ¿no? La Biblia dice en el Evangelio de Mateo 18:20 que donde dos o tres se reúnen en su nombre,
Él está presente. Eso muestra que la oración en grupo también tiene poder. Ahora, algo importante, no necesitas esperar a tener la persona correcta, ¿no? También para orar. Si hoy no hay nadie, tú ora, tú misma, dice Dios, ¿no? Igual te escucha Dios. Dios quiere, ¿no? Que nosotros en familia, en el hogar, con nuestros hijos, debemos de orar. Pero como le decía, si hay niños pequeños, la oración debe ser pequeña, no muy larga. Amén. Amén, hermana Rosita, gracias por, bueno, por aquí mencionarnos algunas cosas más. Pero ya decíamos, ¿cierto?, que la primera, o sea, la oración más importante es la que tengo yo a solas con Dios, ¿ya? Y tomando en cuenta todo lo que hemos hablado antes de la reverencia, de que debemos alabarle, de que debemos confesar nuestro pecado, de que debemos pedir perdón, debemos eh, dar gracias también al Señor, tener todas esas cosas en cuenta. Entonces, primero, ¿con quién debo orar? Con Dios, lo primero allí. También deberíamos orar con nuestra familia o en pequeños grupos. En Hechos 12:12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Ven? Orar allí en pequeños grupos. Porque donde hay dos o tres reunidos, allí está Dios. Allí dice la palabra del Señor. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué maravilla. Por último, debemos orar con nuestras comunidades eclesiales, ya en la iglesia. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí está hablando, ¿cierto?, de la oración por los enfermos, de la oración congregacional también, ¿cierto? Cuando oramos todos los unos por los otros, cuando confesamos nuestras ofensas, mi hermano, cuando vamos donde el hermano nos arrepentimos y oramos, ¿cierto? Para edificación también son ese tipo de oraciones, mis hermanos. Eh, Dice aquí que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Puede ser así siempre y cuando sea la voluntad del Señor. ¿Ah? Vamos a ir allí. No sé si alguien tiene algún otro comentario respecto a ese último versículo. Bien. Entonces, ese tipo de oración es importante. El más importante claramente es el personal, luego con la familia y luego con la familia de la iglesia. ¿Cómo debemos escuchar? Porque esto es la cosa que siempre se nos olvida. Vamos a Dios, ¿cierto? Oramos, pedimos y ahí ponemos nuestra lista a los pies del Señor, pero lo que más olvidamos hacer es esto, escuchar, escuchar a Dios. ¿Cómo debo escuchar a Dios? Porque la gente dice, pero ¿cómo si Dios no nos habla? ¿Ah? No podemos escucharle. ¿Ah? A lo mejor no tenemos esa comunicación como la que tenía Moisés, cara a cara con Dios, donde él podía escuchar claramente la voz de Dios. Aquí dice que la oración es algo más que hablar con Dios. También debemos permitirle que nos pode. ¿Ah? Nosotros somos esos pámpanos que estamos allí pegaditos a la vid, pero debemos ser podados, ¿ya? Y debemos dejar que Él hable a nuestra vida. Dice que la forma más clara y segura de hacerlo es combinar la oración con el estudio de la Biblia como parte de tu devocional personal. Estas cosas, mis hermanos, debieran ir juntas, la oración y el estudio de la palabra de Dios, porque a través de ella nos habla Dios. Si bien es cierto, nos habla a través
de las cosas que Él ha hecho, la naturaleza, el universo, el cielo, el cuerpo. Debemos también eso combinarlo con el estudio de su palabra, porque allí está revelada su palabra. Dice aquí que debemos evitar dejar nuestra mente vacía o escuchar nuestros propios pensamientos en lugar de escudriñar la Biblia. Evitemos esto, mis hermanos. Tenemos que dejar que Dios nos hable a través de su palabra. Ahora la pregunta para que cada uno reflexione en ella es, ¿cuál de los puntos anteriores te parece más desafiante? Yo creo que esto es lo que más nos cuesta, ¿cierto? Escuchar. Está el escuchar, con quién debo orar, ¿ya? Lo otro decía, eh, ¿cuál es el papel de la fe en la oración? Nos cuesta tener fe, también ahí es una de las cosas que se nos hace difícil a veces. Dice, ¿por qué orar cuando estamos bien? ¿Ah? Agradecer a Dios en todo momento. También para algunos es difícil. La otra pregunta era, ¿por qué debemos orar si Dios todo lo sabe? Esos son lo que aprendimos, las preguntas de hoy. Ahora, ¿cuál de esas te parece más desafiante? ¿Habrá alguien que quiera contestar? ¿Qué de todo lo que aprendimos es lo que más le cuesta, hermano? ¿Habrá alguien que quiera compartir? Hermanita, ¿Sí? parece ¿Quién? que cuando todo marcha bien, parece que todo está bien. En ese momento nos olvidamos de Dios, pero sin embargo siempre debemos orar. Siempre deberíamos. El orar es como respirar. ¿Quién puede vivir sin respirar? Nadie. La oración es el aliento del alma, es la respiración de un cristiano. Entonces, en tiempos eh, malos, en tiempos de bonanza, en tiempos de alegría, orar. En tiempos de, si hay que enterrar a los muertos, alguien se nos murió, aún allí. Tenemos que orar. Y Jesús estaba en la cruz, oraba. Mientras sus discípulos dormían, oraba. El mayor ejemplo que tenemos para orar en todo tiempo es nuestro Señor Jesucristo. Eso, hermano. Amén, hermano Hermana, Marcelino. eh, algo más de repente, lo más desafiante para mí podría ser el orar así a solas con Dios. Como dice ahí, cuando yo oro a solas con Dios, Dios va a podar mis malos hábitos, va a decir esto está mal, vamos a sacar estas cosas, vamos a cambiar todo esto. O sea, hace que escudriñe mi corazón, ¿no? Entonces creo que eso es lo más desafiante para mí personalmente, ¿no? Que estar a solas con Dios. Y yo creo que eso va a ser una bendición que cuando yo me dé cuenta de esas cosas, yo pueda después también, ¿no? Ya con los demás, ubicarme, ¿no? En el lugar donde debo estar, ¿no? Porque si no oro a solas con Dios, creo que todo está bien, pero cuando está mal, pues no. Eso, hermanita. Amén, gracias, hermano Justo. Bueno, leíamos Y ahí, también, hermanita, me permite un segundito, mi hermanita, espere. Leíamos ahí de que cuando nosotros oramos, somos elevados a Dios. No es que Él descienda hacia nosotros, sino que nosotros somos elevados a Él. Veíamos el video, la magnificencia, o sea, lo grande, mi hermano, lo vasto del universo. Cuán grande es aquello que solamente el ser humano a través de sus instrumentos científicos puede ver. Solo lo que los instrumentos pueden, hasta dónde pueden llegar, pero eso es mucho, mucho, mucho más grande. Cuán grande es Dios y tenemos ese privilegio maravilloso de estar a sus pies cada día. Somos elevados a Él hasta su trono de gracia. Entonces, claramente, cuando nosotros tenemos, mis hermanos, esta relación con Él, estos momentos donde podemos estar a solas con Él, donde podemos abrirle nuestro corazón,
donde Él nos habla también a través de su palabra claramente, y es cierto eso que dice de que podemos compartir con los demás un pedacito de cielo, porque allí estuvimos en esa atmósfera con Dios hablando a solas. Entonces, qué bonito que podamos tenerlo en cuenta, hermanos, y que si es un desafío para nosotros, vamos todos los días y roguémosle al Señor que nos ayude a no romper ese hilo que nos conduce a Él, ese hilito que, no, que a veces mi hermano es tan pequeñito porque no siempre tenemos esa necesidad, no siempre sentimos ese deseo. Hay hermanos que están acostumbrados a orar todos los días, ya, y como dije, podrían estar orando toda la noche, y es su placer, su gozo. Qué lindo, mis hermanos, qué ganas de orar de la misma forma. Pero si no tenemos, mi hermano, es esa pequeña luz que nos muestra que estamos necesitando de Dios, agarrémonos de ello y pidámosle al Señor que nos ayude a estar constantemente en comunión con Él, a buscarle a Él en la primera hora de la mañana, a hablarle a Él y bueno, y que Él sea el primero en toda nuestra vida. Hermanita, disculpe, ahora sí, por favor. Y hermanita, em, a veces nosotros vemos a muchas personas, ¿no? Que están, sobre todo a los jóvenes, que están hundidos en el vicio del alcohol, de la drogadicción. Y a veces esas personas, esos jóvenes, tienen conocimiento de Dios, pero por X motivos, ¿no? Se han alejado de Dios y siguen, ¿no? En esa vida. Entonces, uno cuando madres o personas, ¿no? Oramos por esas personas y no logramos, ¿no? De repente cambiar a esas personas, pero no, no es nuestra voluntad, ¿no? Querer sacar de ese vicio, pero sí, tenemos que seguir orando a Dios porque en algún momento yo pienso, ¿no? Que Dios va a tocar su corazón de esa persona para que él pueda cambiar, ¿no? De actitud, él pueda realmente reconocer, abrir también su corazón a esas personas, ¿no? Para que así pueda Dios obrar también en su vida. Entonces lo que nos queda a nosotros es no desanimarnos, sino seguir orando. Y Dios, yo pienso que mediante su Espíritu Santo tocará a esas personas también. Amén, hermanita. Amén, hermanita Rosita. Como nos decía nuestro Señor, debemos orar y velar en todo tiempo. Debemos orar sin cesar, mis hermanos, incansablemente, todos los días. ¿Ah? Y es la única forma en que podemos estar a resguardo de todas las cosas que pasan en este mundo, porque el enemigo lo único que quiere es destruir a los hijos de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanitos. Vamos a dejar hasta aquí la lección, se nos ha pasado la hora. Hermano Justo, por favor, ¿nos puede despedir con la oración? Muy bien, vamos a orar, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, que estás también presente aquí en esta sala, Señor, y en todo lugar donde estamos, Señor, tus hijos. Bendito Padre, te agradecemos a ti por tu palabra que tú nos hablas a través de ella, Señor, cada mañana y nos haces reflexionar y pensar, bendito Padre. Sabemos, Padre, que tú eres todopoderoso, así como se muestra, Señor, los científicos se dan cuenta de que eres tan poderoso, que el conocimiento humano, Señor, es tan pequeñísimo que no puede abarcar todo lo que tú eres, Padre Santo. Y realmente, pues, Padre, y también tú eres el que también sostiene todo este universo y tú nos has creado y estamos en medio de este mundo de pecado, Señor, pero ahí también estás actuando, como dice nuestra hermana Rosa también, Señor. Tú estás actuando, todo pedido, la intercesión que hacemos por todo ser humano, estás actuando tú, Señor, y siempre respetando también el libre albedrío, Señor, de las personas.
y nosotros deberíamos persistir, como dice nuestra hermana, en la oración por todos sin excepción, Señor. Por eso, Señor, también te agradecemos porque todo lo que está de acuerdo a tu voluntad, lo que te pedimos, eso ya está realizándose, Padre Santo, pues te alabamos, te adoramos, Señor, porque todo lo que dice tu palabra es cierta, Padre Santo. Así que, Padre Santo, bendiciones, Señor, pues derrama sobre tus hijos que estamos en esta sala. Úsanos como instrumento para transmitir también todas estas enseñanzas y para practicar también, Padre, para hablar a otras personas también de tu palabra y ponnos en nuestro camino, Señor, de esas personas, para que podamos también hacer discípulos como tú deseas, Padre, y que así la iglesia pueda multiplicarse y prepararse para tu segunda venida. También te pido por toda la gente de este mundo, Señor. Súplica que te hago, Señor, y hacemos en esta sala. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.